¿Conoces ese momento de la vida en el que todo cambia de repente? Estaba conduciendo y no vi el coche venir hacia mí. Solo escuché el estallido. Sentí el impacto y luego, oscuridad. El silencio fue absoluto, pero yo todavía estaba allí. O mejor dicho, parte de mí lo era. Vi mi cuerpo inmóvil, las sirenas a lo lejos, voces desesperadas, pero no podía volver atrás. Una sombra me miró y el miedo se apoderó de mí. Estuvo 3 días en coma, y lo que viví durante ese tiempo me hizo comprender que la muerte no era el final, fue solo el comienzo. Ahora te pregunto, ¿realmente crees que hay algo más allá de esta vida? Cuéntamelo en los comentarios. Lo primero que sentí al abrir los ojos fue el peso de mi propio cuerpo. Todo parecía diferente, como si, de alguna manera, estuviera atrapado entre 2 mundos. El aire se sentía pesado, me palpitaba la cabeza, y me tomó un tiempo entender dónde estaba. La luz blanca del hospital me cegó, el sonido de los dispositivos pitando, la respiración se aceleró, estaba vivo, pero algo dentro de mí me decía que aún no había regresado del todo. Y fue entonces cuando me di cuenta. No estaba solo. En un rincón de la habitación, una sombra. Mi piel se erizó al instante. No era una sombra cualquiera, era algo más denso, oscuro, vivo. No podía moverme, no podía apartar la mirada. Mis ojos apenas se habían acostumbrado al brillo cuando me di cuenta. Esa cosa estaba parada, me estaba mirando. El terror se apoderó de mi cuerpo. Mi corazón se aceleró. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Parpadeé con fuerza, como si pudiera hacer que desapareciera, pero no desapareció. La presencia era asfixiante. No había ningún rostro, solo una silueta oscura, pero sabía que me estaba observando. Sentí sus ojos quemarme el alma, como si estuviera esperando algo, o peor, como si él estuviera allí para llevarme. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quería gritar, llamar a alguien, pero me quedé paralizada. Fue entonces cuando comencé a escuchar susurros, bajo, distante, pero real. Eran voces, muchas voces. Algunos lloraban, otros gritaron, otros se reían, una risa que me revolvía el estómago. Entonces, como si me hubieran arrancado un velo, vi, la habitación del hospital ya no está. La realidad se desvaneció como el humo y de repente me encontré en otro lugar, un lugar que nunca podría imaginar. El suelo estaba hecho de un material extraño, como roca fundida, y el aire era pesado, asfixiante. Todo parecía moverse, como si el espacio mismo estuviera vivo. El calor era insoportable, pero no procedía del fuego, sino de la desesperación. Y luego, los gritos. Era un sonido que nunca podría describir completamente. No fueron solo gritos de dolor físico, era algo más profundo, más desesperado. Gritos de almas que lo habían perdido todo. Vi caras, vi gente arrastrada hacia oscuros abismos. Extendieron las manos como pidiendo ayuda, pero no había escapatoria. Vi portales abriéndose, absorbiendo a aquellos que gritaban pidiendo misericordia, pero allí no hubo piedad. Y entonces noté algo que me hizo estremecer. Muchas de esas personas, las reconocí. No personalmente, sino sus historias. Sus rostros me resultaban familiares. Jóvenes que habían elegido caminos equivocados. Hombres y mujeres que habían cambiado su fe por poder. Líderes que habían corrompido lo que predicaban. Allí en ese lugar no había máscaras, solo verdades expuestas. La época allí fue diferente. No sé si fueron segundos u horas, pero cada momento fue un tormento. Quería salir de allí, quería despertarme, volver al hospital, sentir el peso de mi cuerpo sobre la cama y saber que todo era solo una pesadilla. Pero no fue así. Fue entonces cuando sentí que algo tocaba mi hombro. No era la sombra del hospital, no se parecía en nada a ese lugar. Fue diferente, y luego me hicieron retroceder. La luz blanca del hospital volvió a aparecer. El sonido de los dispositivos regresó. Mi corazón estaba acelerado. Me temblaban las manos. Estaba de vuelta, pero la verdad era una. Nunca volvería a ser el mismo. Todavía estaba tratando de entender lo que había sucedido. Mi cuerpo estaba de regreso en el hospital, pero mi mente todavía estaba atrapada en las visiones que tuve. Algo dentro de mí me decía que esto no era un simple delirio. Fue una llamada, una advertencia, y fue entonces cuando sucedió. De repente sentí como si me estuvieran arrastrando de nuevo.
pero esta vez no al mismo lugar oscuro de antes. Fue diferente. Me estaban llevando a ver algo que necesitaba ser expuesto. La oscuridad a mi alrededor comenzó a disiparse, y ante mí apareció un lugar que se suponía era un remanso de paz, una iglesia. Pero tan pronto como mis pies tocaron ese suelo, supe que algo andaba mal. El aire estaba pesado, como si allí se escondiera un terrible secreto. Los muros, que alguna vez transmitieron santidad, ahora parecían esconder secretos. El silencio no era de reverencia, sino de miedo. El altar, que se suponía era un símbolo de esperanza, estaba manchado por algo invisible a los ojos humanos, pero claramente perceptible para mí en ese momento. Fue entonces cuando comencé a mirar. La gente entraba, se arrodillaba y rezaba, pero sus palabras no fueron más que murmullos vacíos. Vi líderes religiosos, hombres y mujeres que a los ojos del mundo eran ejemplos de fe, dirigiéndose detrás de escena de la iglesia, pero lo que pasó dentro fue diferente. Los vi intercambiar sonrisas falsas antes de cerrar las puertas. Vi reuniones secretas donde se hacían acuerdos no en nombre de la fe, sino del dinero. Hombres con trajes caros se sentaban alrededor de las mesas, discutiendo estrategias no para salvar almas, sino para controlar a las multitudes. El dinero pasaba de mano en mano, cifras enormes, ofrendas que provenían de creyentes humildes, que donaban lo poco que tenían, creyendo que estaban sembrando algo para Dios. Pero ese dinero nunca llegó a quienes lo necesitaban. Se utilizaba para mantener lujos, comprar influencias, financiar una estructura que poco tenía que ver con la espiritualidad. Mi corazón se hundió cuando vi a un pastor, conocido por su discurso sobre la humildad, empacando fajos de billetes en una maleta. Poco después, subió al púlpito con los ojos llenos de lágrimas, un acto bien ensayado, pidiendo más ofrendas en nombre de una causa que él mismo sabía que era mentira. Pero lo peor aún estaba por llegar. Me llevaron a otras iglesias, de diferentes denominaciones, diferentes países, diferentes estilos, pero el patrón fue el mismo. Detrás de las cortinas de lo sagrado había traiciones, manipulaciones, promesas vacías, hombres y mujeres que se presentaban como santos, pero que, entre bastidores, vivían exactamente lo contrario de lo que predicaban. Vi líderes aconsejando a parejas sobre la fidelidad mientras mantenían relaciones secretas. Vi sacerdotes que, ante el altar, hablaban de renuncia, pero escondían lujos incompatibles con sus palabras. Vi iglesias que usaban el nombre de Dios como producto de mercado, transformando la fe en una marca vendible, donde el precio de la bendición era solo cuestión de números. Y entonces me di cuenta de algo aún más aterrador. Todas estas acciones estaban siendo grabadas, no por cámaras, no por testigos humanos, sino por algo más grande. Era como si hubiera un libro invisible, donde cada acto, cada mentira, cada manipulación estaba escrita con letras de fuego. No había forma de escapar. En ese momento comprendí que lo que está oculto a los hombres, nunca lo estará a Dios. Sentí una mano tocar mi hombro y, en un instante, retrocedí. Mis ojos se abrieron en el hospital una vez más. Mi cuerpo estaba sudoroso. Mi respiración era irregular. Sabía que había vuelto, pero la verdad es que nunca más podría volver a mirar el mundo de la misma manera, porque ahora lo sabía. ¿Sabías que no todo lo que brilla dentro de las iglesias es luz? Que no todos los líderes que predican sobre el cielo realmente van allí, y que muchos, sin darse cuenta, están siendo conducidos a un destino que nunca imaginaron. Después de todo lo que había visto, quería creer que todavía había lugares donde la fe era genuina, donde la gente buscaba algo más grande sin intereses ocultos. Pero lo que ocurrió después me hizo ver una verdad dolorosa. En muchos lugares la fe había sido puesta en venta. Esta vez me llevaron al interior de templos lujosos, iglesias enormes, con escenarios gigantes, iluminación impecable, estructuras que parecían más teatros que casas de oración. Vi multitudes reunidas, con los ojos brillando de esperanza, creyendo que estaban allí para recibir algo divino. Pero cuando miré más de cerca, entendí que la espiritualidad se había convertido en un gran negocio. La predicación comenzó con palabras de consuelo, mensajes de amor, esperanza y milagros. Pero a medida que avanzaba el discurso, la verdadera intención empezó a revelarse. No pasó mucho tiempo antes de que el tema cambiara a ofrendas, diezmos,
Semillas de fe. La promesa era siempre la misma. Cuanto más dieras, más bendiciones recibirías. ¿Qué pasaría si las bendiciones no llegaran? No fue culpa de la iglesia ni de Dios. Fue por la falta de fe del creyente, por la cantidad insuficiente que había donado. Era un comercio bien estructurado. Vi enormes filas de personas caminando por el pasillo, algunos entregando billetes con manos temblorosas, otros dejando sobres con todo lo que tenían. Algunos eran ricos y daban fácilmente, pero lo que más me dolió fue ver a los pobres, a los desesperados, a los que apenas tenían para comer, entregando sus últimos ahorros con la esperanza de un milagro. Un hombre me llamó la atención. Su rostro estaba marcado por el dolor y la desesperación. Llevaba un sobre pequeño y arrugado. Podía sentir su lucha interna. Quería creer, quería confiar en que este sacrificio provocaría un cambio. Lo vi cerrar los ojos, respirar profundamente y dar todo lo que tenía. Pero cuando se giró para irse, su mirada permaneció en blanco. No había encontrado la paz, solo miedo. Y luego vi a dónde fue a parar ese dinero. No se trataba de ayudar a los necesitados. No se trataba de alimentar a los hambrientos, dar cobijo a los huérfanos o construir algo que realmente marcara la diferencia. El dinero se destinó a lugares que los fieles nunca verían, para cuentas bancarias secretas, para mansiones lujosas, para coches importados, relojes caros y ropa de marca. Vi a líderes religiosos cenando en restaurantes muy caros, gastando más en una sola comida de lo que gastaría una familia humilde durante todo el mes. Vi pastores y obispos viviendo como reyes, mientras los que los seguían sufriendo, esperando un milagro que nunca llegaría. Lo más impactante fue darse cuenta de que, para muchos de ellos, esto no fue un error. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que estaban manipulando a la gente, que estaban usando la fe como herramienta para enriquecerse, pero no les importó. Y cuanto más veía, más entendía que la fe, para ellos, era un producto, algo empaquetado y vendido con promesas, con eslóganes bien ensayados, con técnicas de persuasión que garantizaban que la gente siempre regresaría trayendo más dinero. ¿Qué pasa con los que no tenían dinero? Estos quedaron de lado. Vi a los pobres ignorados, a creyentes humildes tratados con frialdad porque no podían contribuir económicamente. Eran solo números, estadísticas inútiles y descartables, porque, para estas iglesias, lo que realmente importaba no eran las almas, sino los números. Fue en ese momento que me di cuenta de una dura verdad. Muchos de esos líderes no predicaban la fe, predicaban la prosperidad, pero solo para ellos mismos. Sentí una opresión en mi pecho. Quería gritar, quería advertir a esa gente, quería decir que Dios no necesita su dinero para hacer milagros, que Él nunca pondría precio a la fe. La verdadera fe todavía existe, pero cada vez es menos común, y muchos están siendo engañados sin siquiera darse cuenta, porque para algunos, Dios se ha convertido en solo un pretexto para un negocio de miles de millones de dólares. Quería creer que había un límite a la corrupción dentro de la fe, que incluso con lo que vi sobre el dinero, todavía había líderes honestos, personas verdaderamente dedicadas a guiar a las almas por el camino correcto. Pero lo que se me mostró a continuación destruyó esa esperanza. Esta vez me llevaron a un lugar diferente. Era una iglesia abarrotada, llena de creyentes extasiados, alabando, llorando, creyendo que estaban ante un hombre enviado por Dios. En el púlpito, un pastor carismático. Habló con autoridad. Usó palabras que tocaron el corazón de la gente. Cada frase parecía cargada de verdad, y los fieles lo miraban con admiración. Pero algo andaba mal. Sentí una presencia oculta detrás de ese hombre, algo oscuro, que se escondía en su gentil apariencia. Él no era quien decía ser. Sus palabras fueron hermosas, pero su corazón estaba podrido. Entonces, como si una cortina invisible se hubiera rasgado ante mis ojos, vi lo que había detrás de esa imagen. Vi lo que nadie entre la multitud podía ver. Aquel pastor, tan admirado, utilizó la fe como disfraz. Sabía exactamente cómo manipular las emociones de las personas, cómo hacerlas llorar, cómo hacerlas sentir conmovidas, pero su intención no era salvar almas, fue control. Seguí sus pasos fuera de la iglesia, y fue allí donde vi su verdadero rostro. No vivió como un siervo de Dios,
Fuera de la vista del público, era otra persona, frío, calculador, codicioso. Vi reuniones secretas, vi acuerdos hechos entre bastidores, vi su vida lujosa, financiada con el dinero de quienes creían ciegamente en sus palabras. Y no fue el único. Vi a otros como él, personas que se hacían llamar pastores, profetas, líderes espirituales, pero que en realidad eran lobos, disfrazados, escondidos detrás de elegantes trajes y discursos ensayados. No tenían ningún compromiso con Dios. Su único compromiso era con su propio poder. Lo más aterrador fue cómo operaban. No solo hicieron trampa, sino que se desviaron, cegaron espiritualmente a quienes confiaban en ellos. Hicieron creer a sus seguidores que estaban en el camino correcto, cuando en realidad estaban siendo conducidos a un abismo. Vi familias destruidas, vi personas perdiendo todo lo que tenían, vi creyentes que dieron sus vidas a estos falsos pastores, solo para ser abandonados cuando no tenían nada más que ofrecer, y entendí que este plan era mucho más grande de lo que imaginaba. Estos lobos estaban infiltrados por todas partes, en pequeñas iglesias, en megatemplos, en comunidades religiosas que parecían puras, pero que, tras puertas cerradas, escondían oscuros secretos. Y lo peor, muchos de los que estaban siendo engañados nunca descubrirían la verdad, porque estos lobos no solo engañaban, hacían que sus víctimas defendieran la mentira, como si fuera la verdad absoluta. Quería gritar, quería advertir a esa gente, y en ese momento supe que necesitaba contar lo que vi, porque mientras muchos buscan a Dios, hay quienes usan su nombre para desviar, engañar y destruir. Y si no abrimos los ojos, podríamos ser la próxima presa de estos lobos disfrazados. Pensé que lo había visto todo, que ya nada podría sorprenderme después de presenciar la corrupción dentro de la fe, pero lo que se me mostró a continuación me hizo darme cuenta del peso de las decisiones que tomamos en la vida. De repente, fui arrastrado a un lugar diferente a todo lo que había visto antes. El calor era sofocante, pero no era un calor cualquiera. Era algo que penetraba en el alma, que provocaba una desesperación indescriptible. El aire era pesado, difícil de respirar, y un olor a azufre y podredumbre se apoderó de él. Vi sombras moviéndose a lo lejos, escuché gritos que no sonaban humanos. La gente lloraba, gritaba, pero no era solo dolor físico, era un dolor que venía de dentro, de algo que no se podía curar. Fue arrepentimiento, y entonces comencé a reconocer esos rostros. Jóvenes que habían abandonado su fe creyendo que nada más allá de esta vida importaba. Pastores que utilizaron la religión para enriquecerse, engañando a quienes confiaban en ellos. Personas que vendieron sus dones espirituales a cambio de poder y estatus. Todos allí sin salida, consumidos por sus propias decisiones. Y fue en ese momento que comprendí algo terrible. Nadie estaba ahí por casualidad. Cada uno había tomado decisiones. Cada uno había ignorado las advertencias. Cada uno había seguido un camino que los llevó a ese lugar. Porque, al final, el destino de cada uno de nosotros es resultado directo de nuestras elecciones. Pensé que sabía reconocer lo que era bueno y lo que era malo, pero lo que me mostraron a continuación me abrió los ojos a algo que nunca había imaginado: la influencia invisible de la música. De repente, fui transportado a un lugar extraño. No era un templo, ni un ambiente de oscuridad como antes. Fue un gran evento, lleno de luces, grandes escenarios y una multitud extasiada. El sonido fue ensordecedor, el ritmo cautivador. La gente cantaba, bailaba, se entregaba a ese momento como si nada más importara. Y entonces comencé a ver más allá de lo visible. Vi algo escondido detrás de las melodías. Letras aparentemente inofensivas llevaban mensajes sutiles, códigos que tocaban directamente el alma. Vi personas influenciadas sin darse cuenta. La energía en ese lugar era densa. Algunos estaban allí solo por la música, pero otros estaban siendo guiados por algo más grande, algo que los alejaba de una verdadera conexión con Dios. Pero lo más impactante fue darme cuenta de que esto no ocurría solo con la música secular. Incluso ciertas canciones religiosas estaban contaminadas. Algunos no fueron creados para alabar, sino para manipular las emociones, creando una falsa sensación de espiritualidad.
Comprendí entonces que no todo lo que suena bonito proviene de la luz, y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos estar dejándonos llevar por algo que no queremos. Desperté de ese coma y entendí que el infierno es más real de lo que imaginaba y necesitaba contar todo lo que vi. Fue entonces que acepté a Jesús en mi vida, y todo cambió. Mis familiares fueron alcanzados a través de mi testimonio, y no solo ellos, sino muchas personas que escucharon mi testimonio. Si has llegado hasta aquí, es porque, de alguna manera, esta historia te conmovió. Quizás te hizo reflexionar, quizás te despertó dudas, o incluso un miedo silencioso en tu interior. Pero una cosa es segura, nada de esto fue por casualidad. Todo lo que vi, todo lo que experimenté, no fue solo una experiencia para guardarme para mí, fue un llamado, una advertencia, y ahora viene a ti. La verdad es que está sucediendo algo que mucha gente ignora, un juego invisible, una batalla que no podemos ver con nuestros ojos, pero que sentimos en nuestro espíritu. Todos los días se toman decisiones. Algunas nos acercan a la luz, otras nos llevan a la oscuridad, y no siempre nos damos cuenta de hacia dónde vamos. ¿Cuántas veces te has sentido vacío, incluso estando rodeado de gente? ¿Cuántas veces has buscado algo que parecía llenarte el alma, pero al final fue solo otra ilusión pasajera? La respuesta siempre ha estado frente a nosotros, pero el mundo insiste en distraernos, alejándonos de lo que realmente importa. ¿Y sabes cuál es la mentira más grande? Es creer que no hay esperanza, porque Dios nunca nos abandona. Él siempre está ahí, esperando que abramos los ojos, que despertemos, que tomemos la decisión correcta. Él nos da señales todos los días, en pequeñas cosas, en momentos inesperados, en palabras que llegan en el momento exacto, como ahora. Sí, este mensaje te llegó porque Dios quiere hablarte. No importa quién eres, dónde estás o qué has hecho, Él te llama, quiere abrirte los ojos, quiere darte la oportunidad de elegir un camino diferente. Y ahora quiero saber, ¿qué te pareció mi testimonio? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál fue la parte que más te impactó? ¿Qué parte te hizo reflexionar? ¿Te hizo sentir algo diferente? ¿Te hizo darte cuenta de que el mundo puede no ser exactamente como parece? Hablemos, porque esto no puede quedar aquí. Tu voz también importa. Y antes de partir, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto no es solo un video, es un movimiento. Juntos podemos abrir los ojos de más personas. Que Dios bendiga tu vida. Hasta la próxima.